Muy buenas noches, queridos estudiantes. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre la defensa Philidor. Philidor fue un gran jugador de ajedrez. ¿Y en qué consiste la defensa Philidor? Consiste en que cuando las blancas eh, juegan caballo F3 o también puede ser F3, ¿no? Las negras contestan D6. Eso es lo que determina la defensa Philidor. Generalmente las blancas juegan D4 para apoderarse del centro. La dama ha salido al centro y no hay problema porque en caso el caballo venga aquí a atacar a la dama, el alfil sale a hacer una clavada al caballo. En esta ocasión jugaron caballo F6, caballo C3 y ahí vemos que el caballo está atacando a la dama. Por supuesto que se puede jugar el alfil aquí a B5 para hacer una clavada, pero en esta ocasión la dama retrocedió a F2. Fil E7, alfil E3, enroque corto, enroque largo, alfil E6 y caballo E2. Eso es más o menos la estructura de la defensa Philidor. En esta variante se juega con enroques opuestos. Las blancas van a lanzar su ataque por aquí, por el flanco de rey. Las negras van a lanzar su ataque por el flanco de dama. Primero aseguramos el rey. Y aquí las negras empiezan a lanzar su ataque. Y las blancas también lanzan su ataque. Caballo E5. Esta jugada es muy importante para jugar en C4 y atacar al alfil. G5 y caballo D7. B4, caballo D5. Así más o menos es como se juega lo que es la defensa Philidor. Y el caballo ataca aquí al alfil, pero también ataca esta debilidad de la casilla D6. Se puede jugar de esta forma. Se puede jugar aquí también, ¿no? Pero es aquí el peón lanza su ataque. No conviene capturar con este peón porque las negras tendrían la columna. Si capturamos con este peón también, eh, estamos debilitando nuestro enroque, ¿no? Conviene jugar ahí más o menos. Y por aquí más o menos podemos jugar. Más o menos así es como se podría jugar lo que es la defensa Philidor. Bueno, vamos a ver también otras variantes. Tenemos la defensa Philidor, variante del cambio D6. En esta ocasión el caballo ataca el peón D5 y la defensa Philidor defiende con el peón de D6. La defensa Philidor es una defensa flexible. Una de las razones es no desarrollar el caballo. Tal vez el caballo puede desarrollarse por D7. Este caballo se puede jugar por F6. El alfil puede desarrollarse por E7 o también por G7. Existen varias variantes. Por supuesto que aquí las blancas pueden jugar caballo C3, pero la jugada más usual es D4 porque presionamos con el peón y el caballo y amenazamos ya con ganar un peón. Alfil G4, esa no es la variante más usual. La variante más usual es E5 por D4, caballo por
D4 y las negras aquí contraatacan caballo F6 atacando el peón de E4. Más o menos esa es la variante más usual y están listas para hacer su enroque corto. Pero en esta ocasión las negras deciden jugar alfil G4, deciden hacer una clavada. No es la mejor jugada, así que las blancas capturaron ahí en E5. Si capturan aquí, sería una mala decisión. Tenemos que tener mucho cuidado con las piezas que capturamos, porque a veces son jugadas que son muy evidentes, pero a veces cometemos esos errores. Aquí las blancas ganarían un peón y encima está amenazado el peón de F7, el alfil también de G4, el alfil de G4 tendría que venir a E6 para defender, pero ya las blancas ganaron un peón. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Por eso es que las negras capturaron con el alfil en la casilla F3. Las blancas capturaron con la dama porque capturar con ese peón produce los peones doblados y si vamos a hacer un enroque corto, ese va a ser un enroque débil. Por esa razón capturan con F3 para que mantengan intacta su estructura de peones. D por E5 y aquí jugaron dama B3 atacando la debilidad. Este es un punto débil. Ese peón está débil porque no está protegido por nadie. Y por esa razón jugaron dama B3. B6, caballo C3, desarrollamos las piezas. C6, para evitar que el caballo pues se meta a la casilla D5. Pero las negras están retrasando el desarrollo de sus piezas como son los caballos y los alfiles. Eso quiere decir que su enroque también va a demorar. Alfil E3, caballo F6, alfil C4 y las blancas están atacando ahí fuertemente con la dama y el alfil. Dama E7 y ya las blancas están listas para hacer su enroque, han hecho el enroque largo y aparte que la torre está dominando una columna libre de peones, una columna abierta. Las negras van a demorar en el enroque ya que la dama está estorbando al alfil, el caballo va a demorar en desarrollarse y las blancas ya han desarrollado todas sus piezas, las torres están bien comunicadas, las blancas tienen más ataque. Caballo B D7, torre D3, próximo paso va a ser doblar las torres. Doblar las torres por una columna abierta es, es muy bueno porque tienen mucho ataque. A6, quiere jugar B5 para B5 para atacar al alfil. Dama 4, jugaron las blancas, están atacando al peón de C6. B5 y aquí hay un ataque doble. Así que las blancas acá decidieron sacrificar su caballo. Si este peón captura, pues la dama captura la torre y sería jaque. Así que capturó el peón de B5. Igual el alfil capturó. Si captura este peón, la dama va a capturar a la torre. Entonces vemos ahí que las blancas han sacrificado dos piezas, bueno, una pieza a cambio de dos peones. Las negras capturaron y jaque. La única jugada que pueden hacer es eso. Y aquí no conviene cambiar las damas. Cuando estamos atacando, no conviene cambiar las damas porque el ataque disminuye, el ataque se diluye. Entonces hay que tratar de conservar la dama. Hay que saber cuándo cambiamos damas y cuándo no nos conviene. Aquí no nos conviene cambiar damas. Recuerden, un principio en el ajedrez, una técnica en el ajedrez es que
Cuando hay una pieza clavada, debemos atacarle con varias piezas. Y este caballo ahora está clavado y la torre y la dama están presionando al caballo que está clavado. Aparte que la torre ataca indirectamente a la dama y ahora la dama amenaza ganar un peón. Alfil E7, quieren hacer seguramente enroque corto para librarse de los problemas. Y torre HD1, entonces las torres se han doblado por la columna abierta, es un ataque muy peligroso. Enroque corto y torre por D7, cambio una torre a cambio de 2 caballos. Y ahora podemos ver que ambos han quedado con torre y alfil, pero las negras tienen 2 peones menos, las blancas tienen 2 peones más, y eso va a ser muy, muy decisivo. Hubo torre E8, A3, y ahora son 3 peones que se enfrentan contra un peón. Obviamente aquí las blancas van a tener 2 peones pasados, que son los que van a decidir la partida. Alfil F8, atacamos ese peón, torre a A8, torre por B5, F6, ya es mucha ventaja, 3 peones de diferencia, pero las negras siguieron jugando H5, simplificamos la posición, cambiamos piezas de igual valor por igual valor, C4, y ahí tenemos un peón pasado que va a decidir la partida. H4, H3, torre A4, y a las blancas les conviene el cambio de torres. Eso no le conviene a las negras, por eso lo evita. Rey C2. Y ahora sí, en los finales recordamos que el rey se convierte en una pieza de ataque, porque ya no hay peligro y el rey puede salir hacia el centro. Eh, Esa es otra forma de defenderse. Se puede defender ahí. Recuerden que la mayoría de jugadores juega eso y esa es la variante más usual. Pero si no queremos capturar, también se puede defender con el caballo. Y aquí habrían varias opciones. Jugaría D5, el caballo se va a E7. Reforzamos. Más o menos así es como podemos jugar. En este caso podemos jugar el peón. ¿Por qué? Porque si el caballo viene acá, el peón va a avanzar y lo va a atacar. Por eso el peón puede jugar ahí. El alfil puede jugar ahí. Caballo viene acá. Más o menos así es como podemos jugar. Es un juego cerrado, un juego lento que requiere de mucha paciencia, enroque corto, y las blancas se lanzan al ataque, van a crear una ruptura y ahí están creando la ruptura. Y ahí vemos que las blancas tienen el dominio de la columna, las blancas tienen más ataque. Bueno, vamos a ver un video que nos explica la forma de jugar con la defensa Philidor. ¿Qué podemos hacer para contrarrestar esta defensa que es un poco complicada porque la posición se tiende a cerrar? Entonces voy a compartirles la pantalla y el sonido para poder ver ese video. A continuación veremos un estudio de cómo jugar contra la defensa Philidor, que lleva su nombre gracias al gran jugador francés del siglo XVIII, François-André Danican Philidor, el mejor jugador del mundo por mucho en aquella época,
y que consideraba que esta forma de jugar contra el peón rey era sin dudas la mejor. A esta defensa llegamos tras las jugadas E4, E5, caballo F3, D6. Una jugada sólida defendiendo al peón D5, aunque se considera algo pasiva. No obstante, las negras estiman que existen ventajas con esta defensa. Las maniobras y planes son sencillos para ella y su posición es bastante firme. Aunque eso sí, deben esperar pacientemente hasta que se den las condiciones idóneas para montar el contraataque. Así es que, sin más, vayamos a ver este estudio. E4, E5, caballo F3, D6, defensa filidor, D4. Por supuesto hay que disputar el centro, y acá las negras podrían jugar E por D4, que interesantemente se ha jugado a nivel super élite, con muy buenos resultados para las negras, al menos en mundiales de blitz y rápidas. Incluso a la máquina, esta es la jugada que más le gusta para las negras. Bueno, esta posición, con este E por D4, se ha jugado en partidas tales como Magnus Carlsen versus Mamediarov, con negras, donde las negras ganaron en una partida disputada en un Mundial Blitz en el año 2012. También en una partida entre Viswanathan Anand con blancas versus Levon con negras, con triunfo para las blancas en un torneo a las ciegas jugado en el año 2006. También en otra partida disputada entre Sergei Karyakin con blancas versus Mamediarov con negras, con triunfo para las negras en la Copa Mundial de Blitz del 2012. Y también partida disputada entre Vasily Vanchuk con blancas versus Charryar Mamediarov con negras, con triunfo para las negras en la Copa Mundial de Rápidas del 2012. Bueno, además de la jugada E por D4, es posible que las negras jueguen caballo D7, otra opción súper jugable para las negras, y podríamos seguir con un desarrollo normal, como caballo C3, las negras continuar con caballo GF6, y nosotros alfil C4 adquiriendo la importante diagonal que va desde A8, perdón, desde A2 hasta G8. Las negras jugar alfil E7 y hasta acá existen partidas como Magnus Carlsen contra Caruana con triunfo para las blancas en la Copa Mundial de Rápidas del 2014. También otra partida disputada entre Sergei Karyakin versus Magnus Carlsen, también con triunfo para las blancas en el Norway Master Blitz en el año 2013. Y bueno, también tenemos otra partida entre Levon Aronian y Fabiano Caruana, con resultado tablas en un torneo Blitz en Zurich 2014. Y bueno, también una partida entre Magnus Carlsen con blancas versus Teimur Radjabov con negras, con triunfo para las blancas en el año 2008. Bueno, aquí con blancas podríamos jugar a 4, E por D4 las negras, tomar de dama, dama por D4, con una buena posición para las blancas. También, al jugar las negras con caballo D7, con blancas podríamos jugar alfil C4 de golpe con esta jugada, también súper lógica, bastante prolija, y donde las negras podrían jugar C6 para B5, evidentemente, y las blancas responder con A4. Ahora, en lugar de C6 también sería posible jugar caballo GF6 y nosotros jugar D por E5. Y ahora las negras necesariamente deben recapturar de caballo. Porque si lo hicieran de peón, es decir, con un D por E5, entonces caballo G5 y el peón de F7 y la posición de las negras en general caería sin remedio. Entonces, luego de este alfil C4, C6 para B5, dijimos A4 para impedir, frenar la idea de B5. Las negras podrían jugar caballo Gf6, nosotros caballo C3, alfil E7, enroque, y en general el desarrollo de las blancas es muy natural y armónico. Eso en caso de la jugada caballo D7, luego de nuestra jugada D4. Aquí también es posible que las negras respondan con un caballo F6. Esta es otra posibilidad. Acá continuaremos con
D por E5 y ahora las negras tienen que jugar caballo por E4. Porque si jugaran D por E5, esto sería bastante malo para el negro, debido a dama por D8 jaque, rey por D8, caballo por E5, amenazando caballo por F7 y doblete al rey y a la torre. Entonces las negras tendrían como jugada más natural alfil E6 para proteger el punto de F7, nosotros F3 protegiendo al peón D4 y estaríamos mejor debido al sano peón de ventaja con el que contamos. Los planes ahora serían jugar alfil E3, caballo C3, etc. Eso en caso de la incorrecta captura D por E5. Entonces, caballo por E4 es lo que debe de jugar el negro. Nosotros dama D5, tocando al caballo. Caballo C5, podríamos seguir con alfil G5, dama D7, E por D6, alfil por D6, caballo C3, enroque, enroque, caballo C6, alfil E3, y bueno, tendríamos una posición con mucha iniciativa blanca. Y aquí tenemos partidas como por ejemplo Robert Vine versus Tigran Petrosian, con resultado tablas en un torneo interzonal en 1976. También Ishan Hamdouchi contra Anthony Kosten, resultado tablas en un torneo en Lyon, Francia, en el año 1993. Y bueno, variadas partidas magistrales donde también las blancas pueden ganar, como por ejemplo en la partida entre Palak y Drasic en Montecatini en el año 1995. Entonces, también existe otra jugada. Hasta ahora hemos visto E por D4, caballo D7 y caballo F6. Pero, ¿qué pasa si se juega ahora alfil G4? Es una opción, por supuesto, para las negras, pero para nada recomendable. ¿Por qué? Porque luego de D por E5 y D por E5, seguiría dama por D8 jaque, rey por D8, caballo por E5, ganando un peón y además amenazando un doblete en F7 y atacando el alfil. Es decir, claramente estaríamos mejor. Pero, luego de este D por E5, parece ser que más decente para las negras sería jugar alfil por F3. Pero igualmente quedamos mejor continuando con un dama por F3 y tras D por E5 podríamos jugar un dama B3 tocando en B7 preparando un alfil C4 y la posición del negro es bastante triste. Así es que todo ello luego de la jugada D4. Así es que a considerarlo. Es decir, hemos visto hasta ahora de E por D4, también caballo D7, también caballo F6 y finalmente alfil G4. Pero bueno, vayamos a lo que la máquina está mostrando como la mejor posibilidad para las negras y donde vimos que Mamediarov ha ganado una gran cantidad de partidas con esta jugada con negras. Mamediarov es el jugador número 3 o 4 en el mundo, creo que el 3, el tercer mejor rankeado en el mundo, así es que son palabras mayores. Bueno, aquí continuaríamos con caballo por D4, caballo F6, caballo C3, alfil E7 y G3. Esta jugada G3 o la jugada alfil C4 en este momento son las dos formas más comunes de continuar con blancas. A ver, con esta posición de G3 tenemos partidas tales como Vishwanathan Anand contra Aronian, la que mencioné al inicio del video, donde Vishy Anand con blancas derrota a Aronian. Y también tenemos una partida entre Useinov y Magnus Carlsen con resultado tablas. En una partida Blitz jugado en chess.com, en el torneo aquel de maestros, digamos, que se juega a ritmos Blitz. Entonces, yo mencioné que aparte de este G3 existe la jugada alfil C4, por supuesto, súper natural. Aquí las negras podrían jugar enroque, nosotros alfil F4, alfil D7, enroque, caballo C6, A4, A6, H3, caballo por D4, dama por D4, alfil C6, torre F1 y las blancas estarían bien. Muy bien, de hecho. Así es que alfil C4 también súper jugable, si así lo deseas. G3 es la que estamos viendo ahora. Las negras podrían jugar enroque. Nosotros alfil G2 y hasta acá
Esto se ha jugado en partidas de nivel élite con buenos resultados para las blancas, tales como un duelo, por ejemplo, entre dos super élite de China como Yu Yangyi versus Bu Qianqi, con triunfo para las blancas, en un torneo de rápidas de maestros en el año 2014. También otra partida entre colosos como Vladimir Malakov con blancas versus Bu Qianqi, en un torneo que se jugó en Rusia con resultado tablas en el año 2010. Bashir Lagrave también derrotando con blancas a Richard Rapport en un torneo en Biel en el año 2015. Y Oparin jugando contra Mamediarov con resultado tablas en un torneo rápidas en el 2017. Así que fíjate que la jugada G3 y alfil G2, súper recomendable. Podría seguir alfil D7, enroque, torre 8, B3, una jugada que me agrada bastante, creando una diagonal muy potente para el futuro alfil B2 de las blancas. Las negras podrían replicar con A5, intentando crear contrajuego por el ala de dama, así es que A4, frenando de tajo estas intenciones. Caballo C6, alfil B2, caballo B4, F4, y las blancas gozarían de una excelente posición, más armoniosa que la de las negras, sin duda. Bueno, y en caso de caballo C6, simplemente caballo por C6, alfil por C6, dama D3 y planes con torre a D1, torre FE1, y en suma las blancas estarían súper. Entonces, este ha sido el estudio de cómo enfrentar a la defensa Philidor con las piezas blancas. Espero que este video te sea de utilidad, que puedas ponerlo en práctica en tus partidas y ojalá lograr triunfos ante esta conocida e histórica defensa. Podríamos hacer un repaso, por si es que te enredaste. E4, E5, caballo F3, D6, defensa Philidor, ¿verdad? Jugar siempre D4. Y aquí vimos que las negras tienen E por D4, que también tienen caballo D7, que es lo que históricamente siempre se ha jugado en la Philidor. También vimos la posibilidad de caballo F6. Estas tres primeras súper jugables, súper razonables, y una continuación bastante discreta que es este alfil G4 que vimos tenemos para responder simplemente con un D por E5. Así es que este ha sido el estudio de la defensa Philidor. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos, síguenos en todas las redes sociales que están en la descripción del video, y como siempre agradezco a aquellos suscriptores que apoyan al canal con una donación. Además, en la bandeja de comentarios te dejaré un enlace de un video bastante... Muy bien. Entonces, tal como vimos en el video, la defensa Philidor es una defensa perfectamente jugable. Sí podemos jugar esta defensa Philidor si lo deseamos. Hay que tener mucha paciencia, ¿sí? Por decir, algunos suelen jugar aquí en la defensa Philidor F5, pero en el video no lo mencionan porque no es una buena jugada, es una mala jugada ahí. En ese caso solo tenemos que capturar el peón del centro. Si nos capturan el peón, jugamos caballo G5 y nuestro caballo se ubica en una buena posición. Amenazamos con avanzar el peón en E6 y el caballo lo va a defender. Caballo C3. Estamos atacando el peón de D5. Las negras tienen algunos problemas, incluso aquí hacen una clavada. E6 y ahora el peón nos va a ayudar para hacer la jugada caballo F7 y hacer un ataque doble. Entonces nosotros tenemos que estar atentos ante los errores de nuestro oponente. Caballo H6 para evitar el caballo F7, pero podemos jugar dama H5 y hacemos un jaque ahí. Si juega G6, nos capturamos el caballo. Por eso juega rey F8, alfil A3, empezamos a atacar a su rey. Rey G8, dama F7, una jugada muy interesante, excelente jugada. Sacrificamos la dama, caballo por F7 y E por F7, jaque mate. Un peón dando jaque mate. Entonces, atentos a los errores de nuestro oponente y podemos ganar en pocas jugadas. Muy bien, ese ha sido